Buenas noches, comunidad. Espero que estén listos para otra noche de historias de terror. Déjenos en los comentarios desde dónde nos están viendo esta noche. Nos encanta mucho su participación. Comencemos. Yo soy Mariano, tengo 33 años y vivo en Ciudad Juárez. Lo que voy a contar no tiene explicaciones fáciles. Y aunque sigo sin entender muchas cosas, decidí escribir esto para sacarlo de la cabeza. Tal vez alguien aquí ha pasado por algo parecido, o tal vez solo necesito ponerlo en palabras para convencerme de que no estoy perdiendo la razón. Todo empezó hace casi un año, cuando por fin se terminó el trámite del testamento de mi tío Luis. Fue un proceso larguísimo, lleno de vueltas con el notario, firmas, abogados y todo eso que nadie te enseña a manejar hasta que te toca. Luis era hermano de mi papá, pero la verdad es que casi no lo conocí. Cuando era niño, mi mamá a veces lo mencionaba como el raro de la familia, y cuando preguntaba por qué, me decía que era mejor no hablar de eso. Supongo que tenía fama de ser solitario, excéntrico. Lo poco que supe de él es que vivía solo en una casa vieja en la colonia Anáhuac y que casi no salía. Murió de neumonía en el hospital, sin hijos ni pareja, y como yo era el pariente más cercano legalmente, me dejaron la casa. No voy a mentir, cuando me confirmaron que el inmueble iba a ser para mí, sentí alivio. Mi prometida, Ludmila, y yo llevábamos casi 2 años viviendo juntos en un departamento pequeño rentado cerca de la Universidad Autónoma. Siempre que hablábamos del futuro, decíamos que sería buenísimo dejar de pagar renta, ahorrar dinero y hacer una boda bonita. Así que recibir esa casa fue como un respiro. Aunque estaba vieja y medio descuidada, la idea de arreglarla poco a poco y hacerla nuestra nos pareció demasiado buena para dejarla pasar. La primera vez que fuimos a verla juntos fue un domingo por la mañana. Ya tenía las llaves desde hacía días, pero quise esperar a Ludmila para entrar los dos al mismo tiempo. La fachada estaba desgastada, con la pintura descarapelada y manchas de humedad subiendo por las paredes. El porche tenía techo, con 2 sillas de fierro oxidado junto a una puerta pesada de madera. El candado del portón rechinó feo cuando lo abrí. Recuerdo que Ludmila se quedó parada un rato antes de entrar, viendo los vidrios sucios de las ventanas. Me dijo que sentía algo raro, pero no supo explicar qué. Me reí medio incómodo, y le dije que era solo polvo. Cuando abrimos la puerta principal, el olor a humedad y papel viejo nos pegó de lleno. Todo estaba cubierto con sábanas llenas de polvo, y había crucifijos en casi cada esquina. En el pasillo, cuadros con imágenes de santos y fotos antiguas nos miraban en silencio. En una de esas fotos, había un hombre con lentes oscuros, mirada dura y expresión seria. Reconocí a mi tío Luis por unas pocas fotos familiares que había visto en mi infancia. Ludmila fue abriendo las ventanas mientras yo intentaba prender la luz. La red eléctrica seguía funcionando, aunque varias lámparas ya no encendían. Empecé a pensar en todo lo que habría que arreglar. Cables, tuberías, piso, pintura. Nada de eso me asustaba. Siempre me ha gustado meter mano yo mismo antes que pagarle a alguien. Ludmila ya tenía ideas para los cuartos. Quería pintar la sala de verde claro y poner plantas cerca de las ventanas. Siempre había soñado con tener una casa llena de plantas. Pasamos el día limpiando. Quitamos las sábanas de los muebles, barremos, abrimos los closets. Encontré cajas con papeles, recibos viejos, calendarios marcados con fechas que no tenían sentido. También había un estante con libros religiosos y recortes de periódico. Todo parecía detenido en el tiempo. En uno de los cuartos, encontramos una cama todavía tendida, con una cobija marrón gruesa, y al lado del buró, un rosario enrollado y un frasco de vidrio oscuro. Ludmila dijo que ese cuarto se sentía como el más neutral de la casa, y decidimos que fuera el nuestro. Los primeros días todo fue como lo esperábamos. Nos fuimos mudando poco a poco, y cada vez que limpiábamos un espacio, parecía que la casa respiraba mejor. De noche era silenciosa, más que el depa donde vivíamos antes. Yo decía que eso era bueno,
que por fin íbamos a tener paz. Pero Ludmila no parecía muy convencida. Me comentó que sentía que alguien la observaba, sobre todo en el pasillo y en el baño. Sentía que la seguían con la mirada. Yo le decía que eran ideas suyas, que era el polvo acumulado y ese ambiente pesado del lugar cerrado por años. Una noche me desperté y la vi sentada en la cama, mirando fijo hacia la puerta. Le pregunté qué pasaba y me dijo que había escuchado pasos en el pasillo, pasos lentos, como si alguien anduviera descalzo, muy despacito. Yo no escuché nada, pero me levanté, tomé la linterna del celular y revisé toda la casa. Todo estaba en orden, puertas cerradas, ventanas aseguradas. Le dije que a lo mejor era el viento o una pesadilla. No insistió, pero noté que se quedó tensa después de eso. Al día siguiente, fui a revisar el panel eléctrico para ver si podía modernizar la instalación, y encontré un papel doblado dentro de la caja. Estaba escrito a mano, con letra temblorosa: «No muevas lo que no entiendes». Fruncí el ceño. Pensé que era una broma de mal gusto. Se lo mostré a Ludmila y se quedó en silencio. Solo dijo que seguro era de mi tío, y que tal vez hablaba de algo que habían cambiado antes. No le dimos mucha importancia, pero guardé el papel. Conforme pasaban los días, las sensaciones raras se iban acumulando. Las luces parpadeaban a veces, aunque el cableado era estable. Un foco nuevo se fundió sin razón. Una puerta de la cocina se cerró sola mientras yo tenía las manos ocupadas. Ludmila dijo que el espejo del baño se empañaba sin vapor, y que a veces veía algo pasar por detrás cuando se miraba. Yo trataba de explicarlo todo con lógica. Las casas viejas hacen ruidos, las maderas crujen, es la humedad. Son reflejos. Todo tiene explicación. Solo que, aunque trataba de convencerme, empecé a dormir mal. Sentía constantemente que algo estaba fuera de lugar, como si hubiera alguien más ahí, alguien callado, que solo observaba. Empecé a moverme con más cuidado, a no andar descalzo en la noche. Cerraba las puertas con más fuerza. Nunca dejaba el oratorio de la sala sin el crucifijo que encontré colgado en la estantería. Era como si, en el fondo, yo también tuviera miedo de provocar algo. Ludmila dijo que mejor esperáramos un poco para empezar con las reformas grandes. Yo estuve de acuerdo. Pero también sabía que mientras más las pospusiéramos, más difícil sería seguir adelante con nuestra vida. Esa casa era una bendición en teoría, pero cada día ahí me hacía pensar si lo que habíamos heredado era solo una propiedad o algo más, y eso fue solo el principio. Empezamos con las reformas unas semanas después, con lo básico: cocina, baño, algo de pintura. Yo seguía trabajando entre semana, así que dejábamos los cambios mayores para los fines. Contratamos a un albañil del barrio, don Víctor, recomendado por un vecino. Un hombre ya grande, callado, con manos ásperas y ojos que parecían haber visto de todo. El trato fue sencillo. Él se encargaba de lo pesado y yo ayudaba en lo que pudiera. Desde el primer día, algo se sentía raro. No me refiero a algo que se pueda señalar con el dedo. Es más bien esa sensación de que la casa misma estaba incómoda, como si cada martillazo la hiciera crujir más de lo normal. Las paredes parecían resentir cada cambio. Don Víctor lo dijo una vez, medio en broma, que esa casa tenía alma vieja y que no le gustaba que le metieran mano. Pensé que lo decía por costumbre, como muchos de su generación que creen que las casas se deben respetar como están. Una tarde, mientras rompíamos una parte de la pared de la cocina para ampliar el pasillo, la luz se fue de golpe. No fue un bajón de voltaje ni un corte general. Solo esa parte de la casa quedó a oscuras. Fui al tablero y los fusibles estaban bien. Cuando regresó, minutos después, una de las lámparas nuevas ya no encendía. Pensé que era un problema técnico. Cambié el foco, revisé los cables, todo parecía en orden, pero esa lámpara no volvió a funcionar. Aún así, no quise preocupar a Ludmila. Le dije que era normal en casas viejas. Después empezaron a pasar cosas pequeñas, pero constantes.
Las herramientas de don Víctor desaparecían y luego aparecían en lugares donde ninguno de nosotros las había dejado. Una llave inglesa terminó en el baño. Otra vez el nivel apareció encima del refri. Algo imposible porque nadie había subido ahí. Una mañana, la cubeta con mezcla que habíamos dejado afuera estaba dentro de la sala. Yo juraría que la dejé en el patio. Don Víctor solo se persignó cuando vio eso y dijo que a lo mejor alguien se había metido en la noche. Pero no faltaba nada. No había señales de que hubieran forzado nada. Ludmila empezó a tener pesadillas. Me contaba al despertar que soñaba con un hombre parado en la esquina del cuarto, sin rostro, solo parado, observando. Decía que no se movía, que no hablaba, pero que cada noche estaba más cerca. En uno de esos sueños, me dijo que lo sintió sentado a los pies de la cama. Yo no sabía qué responderle. Ella siempre ha sido más sensible a esas cosas, pero nunca había tenido sueños así. Yo trataba de tranquilizarla, de decirle que era el estrés de la mudanza, de las reformas, del trabajo, pero en el fondo, yo también empezaba a dormir mal. Una noche me desperté sin motivo. Todo estaba en silencio, pero sentía los pelos del cuello erizados, como si algo estuviera fuera de lugar. Me quedé quieto, escuchando, y lo juro, escuché pasos. Pasos lentos, arrastrados, como si alguien caminara descalzo por el pasillo. Me levanté en silencio, tomé el celular para usar la linterna, revisé cuarto por cuarto, incluso el patio trasero. Nada, todo estaba cerrado. No había señales de que alguien más estuviera ahí. Cuando regresé a la cama, Ludmila estaba despierta. No me preguntó nada, solo me tomó la mano. Otro día, mientras limpiaba un armario en la sala, encontré una caja de madera con varios cuadernos viejos. Eran del tío Luis. Algunos tenían anotaciones sueltas, listas de compras, nombres de personas que no conocía, pero otros eran distintos. Estaban llenos de frases repetidas, sin orden, como si las hubiera escrito en medio de una crisis. Una decía: no toques los muros, no toques los muros, no toques los muros. Otra tenía dibujos de la planta de la casa, con marcas en ciertos puntos. El baño, el oratorio de la sala, la cocina. Como si esos lugares tuvieran algún tipo de significado para él. Le mostré eso a Ludmila. Me dijo que sentía que algo no quería que cambiáramos la casa. Que, desde que empezamos a mover cosas, todo había empeorado. Que quizás el tío había dejado la casa como un espacio suyo, inviolable, y que al mover esas cosas lo estábamos perturbando. Yo no sabía qué pensar. Parte de mí quería tirar todo eso a la basura, pintar las paredes de blanco y empezar desde cero. Pero otra parte tenía miedo. Empecé a fijarme más en los detalles, en cómo los cuadros colgados se torcían solos, en cómo ciertas zonas de la casa estaban más frías que otras, incluso cuando hacía calor afuera, en cómo el reloj de la cocina se detenía siempre a la misma hora, 3:17. Le cambié las pilas 2 veces. Compré uno nuevo. El nuevo también se detuvo, a la misma hora, 3 días después. Ludmila comenzó a evitar ciertos espacios. Me decía que el baño la ponía nerviosa, que no se sentía sola ahí. Una noche, al salir de bañarse, me dijo que el espejo se empañó completamente aunque no usó agua caliente, y que vio una silueta detrás de ella justo antes de voltearse. No había nadie. Todo esto empezó a afectarnos. Hablábamos menos. Comíamos en silencio. Yo pasaba más tiempo en el taller improvisado que armé en el patio. Ella se refugiaba en la sala, mirando la televisión con el volumen bajo, como si no quisiera llamar la atención de algo. La noche en que decidimos pausar las reformas fue después de que la puerta del baño se cerrara sola con violencia mientras yo estaba dentro. Escuché un golpe seco, como si alguien le hubiera dado una patada. Salí corriendo y Ludmila me esperaba en el pasillo, pálida, temblando. Me dijo que justo antes del golpe, vio la sombra de alguien pasar por el pasillo. Le pregunté si podría haber sido una sombra mía, de refilón,
Me dijo que no, que venía del lado opuesto. Esa fue la gota. Detuvimos todo. Cancelamos la pintura. Guardamos las herramientas. Cubrimos los muebles otra vez. El silencio volvió a la casa y durante algunos días, nada extraño ocurrió. Pero algo me decía que no era el final. Solo estábamos dándole un respiro a lo que fuera que habitaba ahí con nosotros. Pasaron varios días sin incidentes, casi una semana completa sin que se rompiera nada, sin sombras, sin pasos, sin puertas que se cerraran de golpe. Ludmila parecía más tranquila, aunque aún evitaba el baño por las noches. Yo intentaba convencerme de que habíamos exagerado, que el estrés, el cansancio, el cambio de rutina, todo se había mezclado hasta hacernos ver cosas donde no las había. Empezaba a pensar que con un poco de descanso todo volvería a la normalidad. Pero esa calma era rara. No era la paz de siempre. Era más como una pausa, un silencio tenso, como si la casa estuviera aguantando la respiración. Yo lo sentía en el ambiente, en cómo los sonidos normales parecían amortiguados, en cómo el eco de mis pasos no era el mismo que antes. Una tarde, decidí ocuparme de un detalle pendiente: el viejo oratorio empotrado en la pared de la sala. Era un nicho de madera pintado de barniz oscuro, con una imagen de San Miguel dentro, un vaso con flores secas y una vela consumida hasta la mitad. Quise desmontarlo para pintar esa parte de la pared y colocar una repisa moderna. Era pequeño, apenas sobresalía, pero llevaba ahí tanto tiempo que la madera ya estaba fusionada con el muro. Tuve que usar un cincel y martillo para ir separándolo con cuidado. Cuando logré quitar la base, vi que atrás había un hueco, como un pequeño escondite. Dentro, había restos de cera derretida, otra vela negra completamente consumida, un crucifijo de madera partido por la mitad, y un atado extraño, como un mechón de cabello humano amarrado con un hilo rojo. Me quedé mirando eso un largo rato. No lo toqué. Volví a colocar la madera por encima, improvisando una tapa, como si con eso pudiera deshacer el momento. Esa noche, Ludmila despertó gritando. Corrí a la habitación y la encontré sentada en la cama, temblando, con la cara bañada en lágrimas. Me dijo que algo le había agarrado el brazo mientras dormía, que sintió unos dedos fríos, huesudos, cerrarse alrededor de su muñeca y tirar de ella hacia el suelo. Al encender la luz, vimos que tenía marcas, como si algo realmente la hubiera sujetado con fuerza. Unos dedos largos, definidos. Ya no hubo forma de fingir que todo era producto de la imaginación. Ya no podía buscar explicaciones lógicas, no cuando tenía delante de mí esa evidencia física en su piel. Al día siguiente, volví al escondite del oratorio. Tomé una caja de plástico y metí todo ahí. El crucifijo roto, la vela negra, el mechón. Lo enterré en el patio trasero, cerca del árbol seco. No sabía si eso ayudaría, pero necesitaba hacer algo. La tensión entre nosotros aumentó. Ludmila se volvió más distante. Yo empecé a obsesionarme con los detalles. Leía una y otra vez los cuadernos del tío Luis, buscando algún sentido. En uno de ellos, encontré algo más perturbador que todo lo anterior. Frases como, no duermo para que no me hablen. El silencio es más fuerte cuando cambio las cosas. Cada pared que rompo, él se acerca. Empecé a creer que no solo estaba enfermo del cuerpo, sino también de la mente. ¿Y si no? Salí a hablar con los vecinos. Quería saber más sobre mi tío. La mayoría apenas lo recordaba. Pero una señora mayor, doña Clara, que vivía cruzando la calle, me dijo algo que me dejó helado. Me comentó que Luis era muy reservado, que rara vez salía, pero que una vez, muchos años atrás, contrató a un electricista para cambiar el cableado. El trabajador no duró ni un día. Me dijo que el hombre salió corriendo diciendo que esa casa tenía ojos. Doña Clara me contó también que Luis gritaba solo a veces, que se le escuchaba por las noches, como si hablara con alguien, pero su voz era la única que se oía.
Me preguntó si habíamos hecho cambios en la casa, y cuando le dije que sí, que intentamos reformar algunas cosas, ella frunció el ceño. Me aconsejó dejar todo como estaba, que tal vez el lugar no quería ser tocado. Su manera de decirlo no fue como una advertencia dramática. Fue más bien un consejo cansado, como quien ya ha visto esto antes. Volví a casa con el estómago revuelto. Le conté a Ludmila lo que supe. Me dijo que no aguantaba más, que si por ella fuera, vendería la casa y se iría lejos. Yo no supe qué responder. Tenía miedo, pero también una necesidad de entender, de no dejarme vencer por algo que no comprendía. Me negaba a que una casa, por vieja y extraña que fuera, tuviera tanto poder sobre nosotros. Esa noche, después de que Ludmila se durmiera, me senté en la sala, frente al oratorio vacío, y hablé. No sé si con el aire, con la casa, o con lo que fuera que estuviera ahí. Le pedí disculpas. Le dije que no quisimos faltarle el respeto, que solo queríamos vivir, hacer de esa casa un hogar, que no sabíamos que había reglas invisibles, que no queríamos guerra. Dejé un ramo de flores sobre el mueble y me fui a dormir sin esperar nada. Y fue la primera noche, en mucho tiempo, que no pasó nada. Ni un ruido, ni un sueño extraño, ni una sombra, solo silencio. No sabía si eso era alivio o una tregua. Durante algunos días, todo pareció calmarse. No hubo más ruidos extraños, ni objetos fuera de lugar, ni sueños perturbadores. La casa, por primera vez en semanas, se sentía neutral. No diría que acogedora, pero al menos no nos empujaba hacia afuera. Yo me repetía que quizás lo que había hecho, hablar, pedir perdón, dejar las flores, había sido suficiente, que a veces solo se necesitaba respeto, incluso para con los muertos. Ludmila, aunque escéptica, también parecía más tranquila. Nos mirábamos más, comíamos sin ese silencio espeso que se había instalado entre nosotros. Fue ella quien propuso pintar una sola pared de la sala, solo una, con un color más claro, para que entrara más luz. Lo dijo con cautela, como tanteando el terreno. Yo dudé. Recordé lo que había pasado cada vez que intentábamos cambiar algo, pero también pensé que no podíamos vivir con miedo para siempre. Así que accedí. Compramos pintura blanca, pinceles, y un domingo en la mañana nos pusimos manos a la obra. Fue solo una pared, ninguna demolición, ningún mueble nuevo, solo un cambio de color, nada más. Pero esa misma noche, el silencio cambió. Era un silencio denso, como cuando uno se mete debajo del agua. Todo estaba amortiguado. Incluso nuestros propios pasos sonaban distintos. No había viento afuera, pero las ventanas vibraban levemente. Yo trataba de no hacerle caso, de convencerme de que era el cansancio. Ludmila no dijo nada, pero tenía los hombros tensos y caminaba como si esperara que algo cayera desde arriba. Al día siguiente, mientras lavaba los trastes, el foco del techo comenzó a parpadear. No un parpadeo común, sino uno intermitente, como si alguien jugara con el apagador. Luego se apagó del todo. Fui al interruptor, lo subí, lo bajé. Nada. Revisé el cableado, todo bien. Cambié la bombilla por una nueva, tampoco encendió. Al volver a colocar la anterior, noté que tenía un rastro de hollín en la base, como si algo se hubiera quemado desde dentro. No era normal. En la madrugada, escuchamos un ruido seco en el baño. Era como si algo pesado hubiera caído. Corrí a revisar y encontré el espejo, el nuevo que habíamos colgado hacía poco, hecho trizas. No estaba suelto, estaba bien fijado. Las astillas cubrían el lavabo y el piso, pero lo que me detuvo no fue eso. Fue una mancha en el centro de lo que quedaba del vidrio. Una forma abierta, similar a una mano marcada como si algo, o alguien, hubiera empujado desde el otro lado. Ludmila me dijo que ya no podía más. Me explicó que no podía vivir con miedo, que no podía dormir sintiendo que alguien, algo, la observaba todo el tiempo. Dijo que no importaba si había una explicación lógica o no,
que lo que importaba era cómo nos hacía sentir. Y tenía razón. Por primera vez, consideré en serio vender la casa. Pensé en los meses que llevábamos ahí, en cómo habíamos cambiado, en cómo poco a poco esa casa nos estaba devorando. Lo dije en voz alta, esa idea, y al decirla, sentí algo, como si la casa entera hubiera contenido el aire, como si no le gustara lo que había dicho. Ludmila se fue a dormir con una amiga esa noche. Dijo que necesitaba espacio, que necesitaba dormir en un lugar donde pudiera relajarse. Me pidió que pensara bien las cosas. Me quedé solo. Y fue en esa soledad que entendí cuánto me había afectado todo esto. Ya no confiaba en mis sentidos. Cada sombra me parecía algo vivo. Cada crujido, una señal. No podía dormir. Me quedé sentado en el borde de la cama, mirando el pasillo con todas las luces encendidas. En algún momento de la madrugada, me levanté y fui al oratorio de nuevo. Estaba vacío. Lo había mantenido así desde que quité todo. Me senté frente a él, sin saber bien por qué, y hablé otra vez. No con palabras bonitas, sino desde el miedo. Le dije que no entendía qué quería, que no sabíamos sus reglas, que no habíamos venido a destruir nada, que solo queríamos vivir, que si de verdad era el tío Luis el que seguía ahí, no le guardábamos rencor, que lamentábamos haberlo molestado. Le pedí permiso, no perdón, permiso para hacer de ese lugar nuestro hogar. No pasó nada extraordinario, ninguna ráfaga de viento, ningún susurro, solo el mismo silencio, pero esa noche dormí sin sobresaltos, sin sueños. Ludmila volvió 2 días después. Había llorado, se notaba en sus ojos. Me preguntó si todo estaba tranquilo. Le dije que sí, pero no con la certeza de alguien que sabe, sino con la esperanza de quien quiere creer. Decidimos no hacer más cambios, nada, ni pintar, ni mover muebles, ni cambiar nada de lugar, vivir como si la casa fuera un museo, y durante semanas funcionó. Nadie nos empujó, ningún espejo se rompió, ningún ruido extraño. Era como si hubiéramos firmado una tregua silenciosa. Pero yo sabía que no era una solución. Era una convivencia forzada. Como vivir con un huésped que nunca se va, que no se muestra, pero se hace sentir. Una presencia que no aprueba, pero tolera. Al menos por ahora. Pasaron los meses, sin reformas, sin cambios, sin tocar nada que no fuera estrictamente necesario. Vivíamos como si camináramos sobre vidrio, con cuidado, con respeto, con miedo. Nos acostumbramos a esa rutina silenciosa, a ese equilibrio extraño entre lo habitable y lo inhabitable. Nos resignamos a compartir la casa con algo que no entendíamos. La casa seguía teniendo sus rarezas, claro. De vez en cuando, una puerta amanecía entreabierta aunque la hubiéramos cerrado bien. O el reloj de la cocina volvía a detenerse a las 3:17, sin razón aparente. Pero nada violento, nada como antes, como si lo que fuera que habitara allí estuviera vigilante. Sí, pero en calma, como si nos pusiera a prueba. A veces hablábamos del pasado con distancia, como si nos hubiera ocurrido a otras personas. Ludmila decía que sentía que había envejecido en esa casa, que los días ahí eran largos, densos, que por momentos sentía que todo estaba detenido. Yo entendía lo que decía. A veces, en las tardes, me quedaba en el pasillo mirando hacia el baño o hacia la sala, y era como si todo se estancara, como si el tiempo se encogiera. El día de la boda llegó y lo hicimos todo lo más sencillo posible. Una ceremonia pequeña, con la familia cercana y un par de amigos. No hubo gran fiesta, ni música fuerte, ni lujos. Solo algo íntimo. No hablamos de la casa con nadie ese día. Queríamos que fuera una pausa. Algo normal dentro de todo esto que no lo era. Después de casarnos, todo siguió igual. Ni mejor ni peor. Igual. Nos levantábamos, trabajábamos, comíamos en silencio, veíamos la tele con el volumen bajo. No traíamos a nadie a la casa, no por vergüenza, sino por precaución.
como si temiéramos que al introducir una energía nueva, todo se desbordara otra vez. Una mañana de domingo, desperté antes que Ludmila. El sol ya entraba por la ventana y me pareció raro que ella no se hubiera movido. Me levanté con cuidado, fui a preparar café. Y cuando volví a la habitación, noté que algo estaba fuera de lugar. La cama estaba distinta, no solo deshecha, no solo corrida. Estaba en la misma posición en la que la habíamos encontrado cuando nos mudamos, meses atrás, girada hacia el otro lado, justo como estaba originalmente. Las marcas en el suelo eran evidentes. Alguien la había arrastrado. No era un movimiento pequeño, y no habíamos hecho ruido alguno en la noche. Nada que explicara eso. Llamé a Ludmila, que seguía dormida. Cuando se despertó y vio lo mismo que yo, no dijo una palabra. Solo se sentó al borde de la cama, mirando el suelo. No discutimos, no preguntamos. Solo empezamos, sin decirlo, a aceptar que aquello nunca se había ido. Solo estaba esperando. Ese mismo día, mientras me afeitaba, noté algo más. En el espejo del baño, uno nuevo, el tercero que colocábamos, había una marca tenue, una mano, como si alguien la hubiera presionado desde afuera con fuerza. No estaba fresca, pero tampoco vieja. La limpié con un trapo sin pensarlo mucho. Me temblaba la mano. Desde entonces, no volvimos a tocar el tema. Seguimos viviendo ahí, seguimos respetando cada rincón. No movemos muebles, no remodelamos, no pintamos, vivimos en pausa. A veces, Ludmila dice que siente que alguien la observa desde el pasillo cuando se cambia de ropa, o que escucha pasos en la madrugada y prefiere no abrir los ojos. Yo hago lo mismo. Si escucho algo, no me levanto. Si veo algo por el rabillo del ojo, no giro la cabeza. Nos adaptamos. Eso es todo. Nos convertimos en parte de la casa, como si ella hubiera decidido tolerarnos. Mientras no cambiemos nada, mientras no olvidemos que no estamos solos, porque eso lo aprendimos bien. Aquí no se vive como en otras casas. Aquí se habita con cuidado, con silencio y con permiso. Me llamo Laila. Soy pediatra y hace poco comencé a trabajar en el Hospital Infantil de Ciudad Juárez. Quiero compartir lo que he vivido aquí porque, aunque trato de explicarlo con la cabeza fría, hay cosas que simplemente no encuentro cómo entender. Llegué a Juárez hace un par de meses. Mi esposo, Sergio, es empresario y viaja mucho, así que decidimos que sería una buena oportunidad para mí, además de que quería tener más experiencia en una ciudad diferente. Me mudé a un departamento pequeño pero cómodo cerca del hospital. Todo parecía normal, una rutina que ya conocía: levantarme temprano, preparar mi comida y salir rumbo al trabajo. El hospital tiene partes nuevas y modernas, pero también hay áreas viejas, pasillos que parecen detenidos en el tiempo. Justo en la zona pediátrica antigua, hay un corredor que desde el primer día me llamó la atención. No porque se vea raro, sino porque noté que la gente lo evita. Al principio pensé que era porque ahí casi no hay pacientes o que quizá estaban remodelando, pero pronto me di cuenta de que nadie quería hablar de él. Una enfermera, en una conversación casual, mencionó que ese corredor se siente diferente, pero rápidamente cambió de tema cuando le pregunté más. Los jefes, por supuesto, niegan cualquier cosa fuera de lo común y dicen que son historias que los mismos empleados inventan para pasar el tiempo. Pero yo sentí desde ese primer día que había algo raro ahí. Aunque soy escéptica y siempre trato de buscar explicaciones lógicas, no podía dejar de notar que algo en ese pasillo no encajaba. Había una especie de silencio extraño, un eco muy leve que parecía más bien un susurro. No vi nada fuera de lugar, pero la sensación me incomodaba, como si algo estuviera observando o esperando. Conforme fueron pasando los días, me di cuenta de que el personal evitaba cruzar por ese pasillo si podían hacerlo por otro camino. Los pasos en el corredor se escuchaban más lejanos, y a veces parecía que el espacio se extendía más allá de lo que la arquitectura indicaba. Me pareció ridículo,
Pero a veces me sorprendía que cuando caminaba por ahí, el tiempo parecía alargarse. Intenté no darle mucha importancia, centrando mi atención en los pacientes, en los niños que tanto me apasionan. Mi esposo notó que estaba un poco distante cuando hablábamos por teléfono, y me dijo que me cuidara y que no me estresara, pero le comenté que era solo el cansancio del nuevo trabajo. Por las noches, cuando ya estaba en casa, a veces me encontraba recordando ese corredor. No había podido sacármelo de la cabeza, aunque me repetía que todo era producto del cansancio o del estrés. Pero en un par de ocasiones, juraría haber escuchado un leve llanto de niños. No era un llanto normal. Era como si viniera de muy lejos, apagado, y desapareciera antes de que pudiera localizarlo. No se lo comenté a nadie, porque sabía que me tacharían de loca o que me dirían que mi mente estaba jugando trucos por la presión, pero esas sensaciones se fueron acumulando, y a pesar de mi escepticismo, algo dentro de mí comenzó a inquietarse. Ahora que lo escribo, me doy cuenta de que ese corredor dejó de ser solo un lugar físico en el hospital. Se convirtió en un misterio que poco a poco empezó a consumir mi atención, sin que pudiera hacer mucho para evitarlo. A pesar de que intentaba no pensar tanto en eso, el pasillo seguía ahí, presente en mi rutina diaria, como una sombra que no se puede quitar de encima. No era necesario cruzarlo para hacer mi trabajo, pero algunas veces me acercaba por accidente, o lo veía desde lejos cuando pasaba por otro lado. Siempre que lo veía, sentía una punzada en el pecho, como si algo me advirtiera que no debía acercarme más. Una mañana, mientras organizaba unos expedientes en la estación de enfermería, escuché unos pasos suaves que venían desde ese pasillo. Pensé que era alguno de los internos, así que me asomé para saludar. El corredor estaba vacío. Me quedé un momento observando, tratando de identificar si había alguien al fondo, pero lo único que vi fue una leve vibración en las luces fluorescentes. Regresé a mi trabajo, diciéndome que debía dejar de buscarle 3 pies al gato. Días después, mientras me dirigía a la sala de descanso, escuché de nuevo ese sonido, pero esta vez fue diferente. No eran pasos, fue mi nombre. Alguien susurró mi nombre, como si lo soltara con delicadeza en el aire, justo detrás de mí. Me detuve en seco. Me giré esperando ver a alguna compañera jugando una broma, pero el pasillo estaba completamente vacío. Nadie a la vista. No hubo risas ni voces, solo silencio. Esa noche no pude dormir bien. Me desperté varias veces, con el eco de ese susurro en la cabeza. Soñé con el pasillo. En el sueño, caminaba sin rumbo, una y otra vez, y nunca llegaba al final. El piso parecía alargarse con cada paso, y el llanto de un niño me seguía, siempre detrás de mí sin que pudiera alcanzarlo. Me desperté sudando, y por un momento no supe dónde estaba. Sentí una ansiedad que no era normal en mí. Me serví un té caliente intentando calmarme, y le mandé un mensaje a Sergio. Me contestó más tarde, diciéndome que quizá estaba muy tensa por el nuevo ambiente, que tratara de descansar más. En el hospital, traté de continuar con normalidad. Atendía a los pequeños con cariño, revisaba expedientes, hablaba con los padres, me mantenía ocupada, lo más que podía. Pero había algo dentro de mí que se mantenía en tensión, una especie de anticipación constante, como si algo fuera a suceder en cualquier momento. Era agotador. Una tarde, mientras tomaba un descanso en la sala del personal, un colega me mencionó de forma casual que algunos pasillos del hospital parecían tener mala acústica, que se escuchaban voces o pasos sin razón. Lo dijo como si no tuviera importancia, como quien habla del clima. Le pregunté si se refería al pasillo viejo, pero se encogió de hombros y dijo que no le gustaba hablar de eso. Me quedé pensando en su reacción. No fue indiferencia, fue evitación. Fue entonces que noté algo más. Cada vez que pasaba cerca del corredor, incluso sin entrar, comenzaba a dolerme la cabeza. Un dolor leve, pero constante, como si algo en el aire me apretara las sienes.
Algunas veces también sentía un leve zumbido en los oídos, como cuando uno está a punto de entrar a una sala presurizada. Algo no estaba bien. Una tarde, ya casi al salir, pasé por una zona cercana al pasillo y me detuve un momento. Fue solo unos segundos. Lo miré fijamente. Me pareció ver algo al fondo, un bulto pequeño, quizá una figura. No distinguí bien, y cuando parpadeé, ya no había nada. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda entera. No supe si había sido real o una ilusión de mi vista cansada, pero algo en mí empezó a sospechar que ese lugar no solo estaba vacío. Estaba esperando. No sabía exactamente qué esperaba de mí, pero sí sentía que algo comenzaba a cambiar. Ya no era solo curiosidad. Era una especie de atracción silenciosa, como si el corredor mismo me llamara de alguna forma. No con palabras, sino con una presencia, como si el espacio, por sí solo, se hubiera fijado en mí. Volví a casa más tarde de lo normal, con una sensación extraña en el estómago, como si algo se hubiera quedado pegado a mí. Esa noche, el sueño volvió. Caminaba por el corredor, pero ahora ya no estaba sola. Escuchaba pasos suaves detrás de mí, pero cuando volteaba, no había nadie. El llanto seguía, pero ya no sonaba triste, sonaba desesperado. Me desperté con el corazón latiéndome en la garganta. Me miré en el espejo del baño, y por un instante, juro que el reflejo del pasillo apareció detrás de mí. Parpadeé y ya no estaba. No le conté a nadie, ni a Sergio, ni a mis colegas. Lo que estaba pasando era mío, solo mío. Y empezaba a sentir que era cuestión de tiempo para que ese lugar me mostrara lo que realmente quería de mí. Ese pasillo se convirtió en una presencia constante en mi vida. Aunque intentara ignorarlo, siempre encontraba la forma de aparecer en mis pensamientos. A veces, en mitad de una consulta, me sorprendía a mí misma recordando el sonido de esos pasos lejanos o el eco apagado de un llanto. Me sentía tonta por permitir que algo así me afectara tanto, pero no podía evitarlo. Era como si el pasillo se me hubiera metido bajo la piel. Un viernes por la tarde, después de un turno particularmente pesado, decidí quedarme un poco más para terminar unos informes. El hospital estaba más callado de lo normal. Las luces fluorescentes de los pasillos parpadeaban con esa intermitencia que se vuelve molesta cuando el silencio lo inunda todo. Me sentía agotada, pero al mismo tiempo, inquieta. Como si algo dentro de mí me empujara hacia allá. Tomé una ruta más larga hacia la salida, y sin pensarlo demasiado, giré en dirección al pasillo antiguo. La zona estaba en penumbra. Había una lámpara parpadeando a la mitad del corredor. Lo observé un momento desde la entrada. Todo estaba en silencio, y sin embargo, no se sentía vacío. Me repetí que solo iba a cruzarlo para salir más rápido. Una parte de mí sabía que no era cierto. Di los primeros pasos con cautela, como si pisara en un terreno que no me pertenecía. El eco de mis zapatos rebotaba de forma extraña. El aire estaba más frío ahí dentro, mucho más que en el resto del hospital. Noté que mis brazos se llenaron de piel de gallina. A medida que avanzaba, la distancia hasta el otro extremo del pasillo no parecía disminuir. Caminaba, pero no sentía que me acercara. Era como si el espacio se estirara con cada paso. Entonces, lo escuché. El llanto, esta vez, más claro. Era el lamento de un niño pequeño, entrecortado, como si no pudiera respirar del todo. Sonaba a pocos metros de mí, pero al girar, no había nada. El sonido rebotaba en las paredes, sin origen claro. Me detuve en seco. El suelo parecía moverse bajo mis pies apenas, pero lo suficiente para sentirme mareada. Me apoyé en la pared, cerré los ojos un segundo y respiré hondo. Al abrirlos de nuevo, vi una figura al final del pasillo. Muy pequeña, apenas distinguible. Parecía un niño. Estaba de pie, de espaldas y no se movía. Sentí un impulso extraño de acercarme, como si mi cuerpo no me respondiera del todo. Avancé unos pasos más.
La figura seguía allí, inmóvil, pero al parpadear, desapareció. Todo el corredor tembló levemente, como si el edificio respirara. Me detuve. No era un temblor real, era más una sensación en el pecho, como si algo inhalara el aire a mi alrededor. Un zumbido agudo me llenó los oídos y sentí que perdía el equilibrio. Me apoyé de nuevo contra la pared y supe que tenía que salir de ahí cuanto antes. Me giré para volver por donde había venido, pero el pasillo detrás de mí ya no era igual. Las paredes se veían más largas, más oscuras. Corrí, o al menos lo intenté. Sentía que mis piernas no respondían del todo, como si el aire se volviera espeso, como si caminara bajo el agua. Escuché pasos detrás de mí y luego una voz. Era la misma voz que me había llamado días antes, suave, quebrada, y ahora me suplicaba que no me fuera. No volteé, no quería ver. Solo seguí avanzando, sintiendo un miedo tan profundo que apenas podía pensar. Finalmente, llegué al final del pasillo. Todo volvió a sentirse normal, si es que esa palabra todavía significaba algo. La luz era más clara, el eco desapareció y el aire volvió a fluir con normalidad. Salí del hospital esa noche temblando. En casa, Sergio notó mi estado, pero solo le dije que había tenido un mal día. Me ofreció acompañarme al hospital la próxima vez, pero le aseguré que no era necesario. No tenía cómo explicarle lo que estaba sintiendo sin que pensara que estaba perdiendo el juicio. Esa noche, los sueños fueron peores. Ya no solo caminaba por el pasillo en ellos, ahora una sombra me seguía. No la veía del todo, pero la sentía pegada a mi espalda. Cada vez que giraba la cabeza, veía su silueta reflejada en el suelo, como si estuviera justo encima de mí. Me desperté con la sensación de tener los pulmones llenos de aire que no me pertenecía. Por primera vez, consideré pedir un traslado. Pensé que tal vez el problema era yo, que algo en mi mente estaba rompiéndose lentamente, pero al mismo tiempo, había una parte de mí que no quería irse, no por orgullo o necedad, sino porque empezaba a sentir que irme no solucionaría nada, como si lo que fuera que estaba ahí ya se hubiera metido dentro de mí. Los días siguientes los pasé como en una niebla. Todo lo que antes era rutina empezó a sentirse ajeno. Me movía por los pasillos del hospital con cuidado, como si el suelo pudiera ceder en cualquier momento. Evitaba el corredor antiguo, pero lo sentía presente, incluso a metros de distancia. Como si su existencia se hubiera pegado a mí. Comencé a notar otras cosas, objetos fuera de lugar, puertas que antes estaban cerradas, ahora entreabiertas, voces que apenas se oían, como si vinieran desde dentro de las paredes. En una ocasión, mientras revisaba un expediente, sentí una corriente de aire helado detrás de mí. Me giré de inmediato, pero no había nadie. La ventana estaba cerrada, la puerta también. El aire simplemente no debía estar ahí. Dormía mal, soñaba con pasillos interminables, pero ya no del hospital. Eran otros, más oscuros, más estrechos, más fríos. Siempre había un niño al fondo, llorando en silencio. Nunca podía alcanzarlo, y cuando despertaba, sentía que no había regresado del todo, como si una parte de mí se hubiera quedado allá. Una madrugada, después de un turno nocturno, escuché de nuevo el llanto. Esta vez más fuerte, más cercano. No había nadie en la sala de urgencias pediátricas. Estaba sola. Pensé que quizás un niño se había perdido. Me acerqué al origen del sonido y, sin darme cuenta, ya estaba frente al pasillo. No pensé, solo entré. No llevaba el celular conmigo, ni reloj. El tiempo dentro del pasillo dejó de importar. Las luces, que antes parpadeaban, ahora se apagaban y encendían como si respiraran. El aire tenía un olor extraño, mezcla de humedad y algo más, algo metálico, que no pude identificar. Mis pasos no hacían eco. Era como si el suelo absorbiera el sonido. A medida que avanzaba, sentí que algo se cerraba detrás de mí. No una puerta, era el aire mismo,
como si el pasillo se tragara lo que dejaba atrás. Comencé a escuchar mi nombre otra vez, no como un susurro, sino como una súplica. Llamados suaves, repetidos, saliendo de múltiples bocas pequeñas. El llanto se mezclaba con las voces. Había una urgencia en ese sonido que me rompía por dentro. Me detuve, temblando. Tenía miedo, sí, pero también otra cosa. Culpa. Como si hubiese abandonado algo sin saberlo. Como si el llanto no fuera solo de dolor, sino de reproche. Pensé en correr, girarme, volver, salir. Pero mis piernas no respondían. Cerré los ojos, recé sin saber qué decir exactamente, y di un paso más. Solo uno. El pasillo se iluminó un poco. No con luz real, sino con una claridad extraña, pálida, como de luna filtrada por agua sucia. Vi algo. Al fondo, un grupo de siluetas pequeñas, de niños. No distinguía rostros ni ropa, solo formas que se mecían suavemente, como si esperaran. No caminaban, no lloraban, solo estaban ahí. Sentí que debía acercarme, que me necesitaban, que si daba un paso más, entendería lo que querían. Entonces, una punzada en el pecho me sacudió, un dolor repentino, como si me jalaran el aire. Todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba en el suelo, justo en la entrada del pasillo. Un celador me encontró y dijo que me había desmayado. Me aseguró que nadie me vio entrar, que las cámaras no registraron mi paso, que pensaron que ya me había ido a casa. Me ayudó a levantarme. Yo apenas podía hablar. La dirección del hospital me pidió que tomara unos días de descanso. Dijeron que había tenido un episodio por estrés, que debía cuidarme. Acepté sin protestar. Sergio insistió en que renunciara. Me abrazó fuerte esa noche, diciendo que no valía la pena seguir en un lugar que me estaba afectando así. Le dije que lo pensaría. No supe si me creyó. Desde entonces no he vuelto al hospital, no oficialmente al menos, pero hay algo que no se ha ido. En las noches, cuando todo está en silencio, escucho el llanto, ya no tan lejano. A veces, mientras me cepillo los dientes, lo escucho detrás de la puerta del baño. Cuando estoy en la cocina, lo oigo desde el pasillo del departamento. No siempre, solo a veces. Pero cuando pasa, es el mismo sonido, el mismo llanto. Y, en ocasiones, al verme en el espejo, no me veo sola. Detrás de mí, por apenas un segundo, aparece el reflejo del pasillo. No mi pasillo, el pasillo. Ese que se alarga, ese que respira. He intentado convencerme de que son alucinaciones, sueños, secuelas del cansancio. Pero hay una parte de mí que sabe que crucé un umbral aquella noche y que, tal vez, no he salido por completo. Mi nombre es Aurelio y hasta hace poco pensaba que los fantasmas eran una excusa para no enfrentar la realidad. Siempre he sido de los que creen que todo tiene una explicación lógica. Trabajo con marketing digital. Paso más tiempo frente a la computadora que hablando con personas, y mi mundo se resume en campañas, estadísticas y deadlines. Nunca he sido muy supersticioso, ni cuando era niño. Me mudé a Ciudad Juárez hace unos meses. Vine por trabajo, pero también buscando una nueva etapa. Había estado viviendo en Chihuahua capital, pero necesitaba cambiar de aires. Conseguí un departamento en la zona rosa, un lugar que muchos describían como ideal para jóvenes solteros, cerca de bares, comida callejera excelente y una vida nocturna constante. Parecía justo lo que buscaba para mantenerme motivado y no sentirme tan solo. Al principio, me sentí encantado. La calle donde vivo siempre estaba viva. Música saliendo de los carros, olor a carne asada de los puestos de tacos, gente riéndose a carcajadas mientras esperaban en las filas para entrar a los bares. Incluso me había acostumbrado al ruido constante. Era parte del ambiente. Esa energía me ayudaba a mantenerme despierto cuando tenía que trabajar de noche. Una noche cualquiera, al volver del Oxxo de la esquina, el encargado, un señor mayor con quien ya había cruzado algunas palabras, me hizo un comentario raro.
Me dijo algo sobre que tuviera cuidado si alguna noche no escuchaba nada, que si todo se quedaba en silencio, era mejor dar la vuelta. Pensé que era una forma extraña de bromear, así que solo sonreí y seguí con mi camino. Pero se me quedó grabado. Unas semanas después, me tocó vivir eso que él mencionaba. Había salido tarde del trabajo, con la cabeza cargada de números e ideas. Salí a despejarme. Eran cerca de las 11:30, tal vez un poco más. Caminé por la calle principal de la zona rosa, como tantas veces antes, pero esa noche algo era diferente. Desde que puse un pie en la acera, noté la ausencia de ruido. No había música, no había risas, ni siquiera se escuchaban los motores de los carros. Era como si la calle se hubiera vaciado del mundo. Pensé que tal vez era un día raro, algún evento, una redada o algo así. Pero el silencio no era normal, no era solo ausencia de sonido, era un tipo de vacío que se sentía en el cuerpo. Como si el aire estuviera más denso, como si algo invisible estuviera presionándome el pecho. Avancé igual, intentando no hacer caso. Me dije que solo estaba sugestionado por el comentario del señor del Oxxo, que era cansancio, que seguramente todos estaban viendo un partido o algo así, pero conforme avanzaba por la calle, la sensación empeoraba. No era miedo exactamente, era incomodidad pura, como si mis sentidos no pudieran confiar en lo que percibían. Vi las luces encendidas de los letreros, pero nadie adentro. Los puestos cerrados, ni un alma. Hasta el par de gatos callejeros que siempre rondaban por ahí no estaban. Esa noche no vi nada más. Solo caminé rápido hasta llegar al departamento y cerré la puerta con seguro. No le conté a nadie. Me convencí de que era una coincidencia, que todos tienen una noche así en alguna ciudad. Un momento donde el mundo parece desconectarse y uno se queda flotando en un espacio entre lo real y lo irreal. Me dormí como pude, escuchando videos en el celular para no pensar. Y seguí con mi vida. Pero esa fue la primera vez que sentí que algo no andaba bien con esa calle. Que el silencio no era solo una pausa en la ciudad, sino algo más denso. Algo que tenía intención. Como si esa parte de la calle supiera que yo estaba ahí y que me estaba mirando. Después de aquella noche, intenté no pensar mucho en lo que había pasado. Me refugié en el trabajo. Los días eran iguales. Videollamadas, correos, presentaciones. Todo dentro del orden lógico de mi vida. Pero en el fondo, había algo que ya no estaba en su lugar. Empecé a sentir una ansiedad nueva, una especie de anticipación, como si mi cuerpo supiera que algo se iba a repetir, aunque mi mente se negara a aceptarlo. Pasaron unos días normales, ruidosos, con todo en su sitio, hasta que volvió a suceder. Era miércoles. Lo recuerdo porque tenía una entrega importante y había trabajado hasta tarde. Cerré la laptop, tomé mi billetera y bajé para comprar algo rápido de cenar. Desde el momento en que abrí la puerta del edificio, lo supe. El silencio estaba ahí de nuevo. No era casual. Era ese mismo vacío pesado que lo cubría todo. Caminé unos pasos esperando escuchar al menos el zumbido de un poste de luz, una bocina a lo lejos, pero nada. Era como si el mundo se hubiera apagado otra vez. Tuve que pasar por la calle principal. No había muchas opciones. Me repetí que todo estaba bien, que ya lo había vivido antes y no pasó nada. Pero mientras más avanzaba, más incómodo me sentía. El estómago se me encogía con cada paso. La respiración se me hizo corta, como si algo me estuviera presionando los pulmones. Y entonces lo vi. Al principio pensé que era una sombra mal proyectada, algo causado por las luces parpadeantes de un letrero a medio funcionar. Pero no, era un hombre. Estaba de pie, junto a un poste, con el cuerpo medio inclinado hacia adelante. Tenía la ropa manchada. No entendí bien si era lodo, sangre o simplemente suciedad. Lo que me perturbó fue que no se movía. Estaba ahí, quieto, como si me esperara, como si supiera que iba a pasar por ahí. Me detuve en seco. No tenía a dónde ir. No podía retroceder sin parecer cobarde.
pero tampoco quería avanzar. Por un momento consideré hablarle, pero algo en mi interior me gritó que no lo hiciera. Me limité a observarlo desde la distancia, intentando encontrar alguna lógica. Pero no había lógica, y entonces desapareció. No caminó, no corrió, no se desvaneció lentamente. Simplemente, en el momento en que desvié la mirada por un segundo, ya no estaba. Me quedé parado unos segundos, congelado. Sentí un sudor frío bajándome por la espalda. Miré alrededor buscando alguna cámara, alguna otra persona, algo que me hiciera pensar que no estaba solo, pero nada. La calle seguía muda, vacía, suspendida en ese silencio que parecía burlarse de mi necesidad de entender. Volví al departamento lo más rápido que pude. Cerré todas las cortinas. Me serví un trago sin pensarlo y me senté en el sofá a intentar calmar el temblor de mis manos. Dormí mal esa noche. Me desperté varias veces con la sensación de que había alguien dentro del cuarto. Cada vez que encendía la luz, no había nada. Pero la incomodidad no se iba. Después de ese día, las noches silenciosas dejaron de parecerme una coincidencia. No sabía qué era lo que había visto. No quería llamarlo fantasma. Me parecía ridículo decirlo en voz alta, pero había algo y estaba empezando a afectarme. En las noches normales, con ruido, no pasaba nada. Podía caminar tranquilo, escuchar a la gente, comer en la calle, pero en cuanto todo se apagaba, sentía esa presión en el pecho, como si alguien o algo me estuviera observando desde algún rincón de la calle, esperando que yo lo volviera a ver. Y lo peor es que empecé a desear que no estuviera ahí, pero también temía el día en que no apareciera, como si su presencia, por terrible que fuera, al menos confirmara que no estaba volviéndome loco. Una noche, mientras bajaba la basura, sentí esa sensación antes incluso de salir del edificio. El silencio ya estaba ahí, adentro, filtrándose por las paredes, y supe que lo iba a ver de nuevo. No falló. Al salir, lo encontré del otro lado de la calle. Esta vez estaba más cerca. No me miraba directamente, pero su postura era la de alguien que había estado caminando y se detuvo de golpe. La cabeza agachada, las manos colgando a los costados, y las manchas en la ropa, más visibles que nunca. Me obligué a caminar, sin correr. Me decía a mí mismo que si corría, le estaba dando poder. Que si actuaba como si no pasara nada, eso lo haría desaparecer. Pero no fue así. Pasé junto a donde estaba y sentí algo. Una ráfaga de frío, como si me hubieran lanzado un cubetazo de agua helada. No lo vi desaparecer esta vez. Simplemente, en cuanto di la vuelta en la esquina, ya no sentía su presencia. Pero supe que no era la última vez. No sé qué es lo que está pasando con esa calle, pero ya no me siento seguro. Y lo que más me asusta es que cada vez lo veo más claro, como si se estuviera acercando. Pasé los siguientes días en un estado extraño, como si algo se hubiera roto dentro de mi rutina. Me costaba concentrarme en el trabajo, evitaba salir por las noches y empecé a prestarle más atención a los sonidos de la calle, o mejor dicho, a su ausencia. Ya no podía ignorarlo. Había algo en esa zona que no era normal, algo que se manifestaba en el silencio, y en esa figura no me atrevía a contárselo a nadie. Me daba vergüenza. Incluso a mí mismo me costaba aceptar lo que estaba pasando, pero ya no se trataba de una alucinación pasajera. La opresión en el pecho, el frío repentino, la figura ensangrentada, todo eso se repetía, cada vez más claro, cada vez más real. Un sábado por la mañana, bajé al Oxxo por café. Estaba cansado, no había dormido bien y me sentía irritado. El señor que atendía, el mismo que había hecho aquel comentario semanas atrás, me preguntó si había tenido alguna noche de esas. Le respondí que sí, sin entrar en detalles, y entonces él me dijo que no era el único, que esa calle tenía memoria, que había cosas que se repetían como si no pudieran descansar.
Me habló de un hombre que vivía por ahí hace años. Dijo que se llamaba Camilo, que trabajaba en una refaccionaria cercana y que todos lo conocían como alguien tranquilo. Nunca se metía en problemas, según él. Una noche lo confundieron con otra persona. Hubo una redada y alguien disparó sin preguntar. Murió ahí mismo, en medio de la calle, frente a una de las taquerías que ahora ya ni existe. Dijeron que era un ajuste de cuentas, pero muchos vecinos pensaban que fue un error. Nadie fue castigado. El caso desapareció como desaparecen tantas cosas en esta ciudad. Según él, desde entonces, en algunas noches, la calle se quedaba muda. Los que llevan años aquí dicen que es una forma de duelo, que en ese silencio todavía camina Camilo, buscando justicia, o simplemente esperando que alguien lo vea. No supe qué responder. Agradecí el café y salí de ahí sintiéndome más confundido que antes. Pero lo que me había dicho no sonaba como una historia inventada. Había una tristeza real en su voz, como si hablara de alguien que conoció. Empecé a buscar en internet. No sabía bien qué escribir. Hombre asesinado en Zona Rosa. Camilo, Ciudad Juárez. Confusión con policía. Encontré muy poco. Una nota vieja, mal escaneada, mencionaba un caso similar en 2007. El nombre coincidía. Camilo G., 31 años. Muerte por disparo en operativo fallido. El resto de la información era vago. Ninguna foto, ningún seguimiento. Esa noche, me acosté temprano, pero no logré dormir. Sentía que la historia me había tocado de una manera que no esperaba, como si al saber su nombre, algo se hubiera activado. A las 2 de la madrugada, abrí los ojos de golpe. No fue un sueño ni un ruido lo que me despertó, sino una sensación profunda que se apoderó de todo mi cuerpo. El cuarto estaba oscuro, completamente oscuro, pero no era esa oscuridad lo que me hizo consciente de inmediato. Fue esa presión en el pecho, esa carga invisible que parecía aplastar el aire alrededor mío. Ese silencio, no el silencio común de una ciudad dormida, tranquilo y suave, sino ese otro tipo de silencio, pesado y denso, el que ya conocía, el que me hacía sentir que algo estaba fuera de lugar. Me levanté despacio, sin hacer ruido, intentando no alterar lo que fuera que estuviera sucediendo. Caminé hacia la ventana y me asomé con cuidado. Afuera, la calle estaba vacía, como congelada en el tiempo, sin un solo movimiento que rompiera la quietud. Todo parecía detenido en una pausa perpetua. Y ahí estaba él, parado justo frente a mi edificio. No se movía, no hacía un gesto ni un paso. Simplemente estaba ahí, observándome en silencio. No podía distinguir su rostro en la penumbra, pero lo sentía con una claridad que era casi tangible. Lo supe sin dudas. No entendía por qué seguía apareciéndome. No entendía qué buscaba ni qué quería de mí. ¿Por qué justo yo? ¿Por qué en ese lugar? Las preguntas me rondaban sin respuesta mientras me alejaba de la ventana. Me senté en el suelo, apoyando la espalda contra la pared fría. Las manos me temblaban y sentía un nudo en el estómago. Una mezcla extraña de miedo, tristeza y culpa me invadía, como si yo, sin quererlo, también formara parte de ese destino injusto que lo había marcado para siempre. Me quedé así, inmóvil, con la cabeza apoyada contra la pared fría y áspera, sintiendo el peso de cada pensamiento que cruzaba mi mente. Intentaba procesar esa presencia invisible que parecía pesar más que cualquier cosa tangible, como si fuera una carga que no se podía tocar pero que aplastaba el alma. Era como si, de alguna forma inexplicable, mi vida y la suya se hubieran entrelazado de un modo que no podía deshacer, como si ese vínculo invisible me atara a él y no hubiera escapatoria posible. Me quedé en esa posición por mucho tiempo, quizás media hora o más, sin moverme, sin intentar pensar en otra cosa, simplemente esperando, tratando de entender qué significaba todo aquello. Cuando finalmente volví a mirar por la ventana, el espacio donde había estado ya estaba vacío. No estaba, se había ido,
O tal vez nunca había estado ahí en realidad. Pero desde esa noche, su figura empezó a aparecer con más frecuencia en mi vida, como una sombra constante que no podía ignorar. Incluso antes de que el silencio absoluto cayera sobre la calle, podía sentir su presencia al salir del edificio. No me hacía daño ni me hablaba. No intentaba acercarse ni hacer nada. Simplemente aparecía, ahí, en los bordes de mi vista o en la esquina de la calle, como si su única intención fuera asegurarse de que yo lo recordara, como si el hecho de que yo lo viera lo mantuviera presente, vivo en algún sentido. Ya no se trataba de miedo. Era algo más complejo, una mezcla de emociones difíciles de definir, una especie de vínculo extraño que no había pedido, pero que ahora existía y no podía ignorar. Sentía que tenía que hacer algo, aunque no supiera qué. Era como si esa presencia silenciosa me hubiera elegido de alguna manera, y no podía seguir fingiendo que nada pasaba. Algo dentro de mí me decía, con una certeza que no podía evitar, que si seguía ignorando eso, esa calle no me dejaría en paz nunca, que ese silencio no era solo un vacío, sino una llamada que necesitaba ser escuchada, y que Camilo, de alguna forma, todavía esperaba. Pasé varios días pensando en lo que podía hacer. No tenía sentido seguir evitándolo. Esa presencia se había vuelto parte de mi vida, como una sombra silenciosa que aparecía cuando menos lo esperaba. No importaba si salía temprano o tarde, si tomaba otras rutas o si me quedaba encerrado en casa. El problema ya no era la calle, era yo. Una tarde, mientras caminaba por la colonia, vi a un señor mayor que vendía periódicos y revistas viejas en una banqueta. Me detuve por impulso. No sabía qué buscaba exactamente, pero le pregunté si tenía algo de 2007. Él me miró un poco extrañado, pero sacó una caja con papeles polvosos y me dejó revisar. Entre recortes sueltos y hojas amarillentas, encontré una nota más completa que la que había visto antes. Era sobre Camilo. La foto era borrosa, pero había algo en su postura, en la forma de su rostro, que me pareció familiar. La nota hablaba de un sujeto sospechoso abatido en un operativo nocturno. Ningún detalle concreto. Nada sobre la refaccionaria ni sobre su familia. Solo eso, un nombre, una muerte y el olvido. Guardé el recorte. Esa noche, compré una vela blanca, una que oliera a vainilla, no sé por qué. Tal vez para hacer que todo se sintiera menos frío. Imprimí la foto y la puse dentro de una bolsa plástica, junto con un papel donde escribí lo poco que sabía. Que él no estaba solo, que alguien lo recordaba, aunque fuera un desconocido. Sentía que tenía que hacerlo, no como un acto religioso ni mágico, sino humano, como si con eso pudiera devolverle un poco de dignidad. Esperé a que llegara el silencio. No tardó. La ciudad se apagó con esa calma extraña que ya me era familiar. Caminé hasta la calle donde lo había visto por primera vez. Estaba vacía, inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. Coloqué la vela junto al poste, pegué la foto en la base y encendí la llama con manos temblorosas. Me quedé ahí parado, sin decir nada, solo respirando, solo sintiendo. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez minutos, tal vez menos. En algún momento, tuve la certeza de que él estaba ahí. No lo vi, pero lo sentí. No fue miedo, fue algo distinto, como si algo se relajara en el aire, como si esa presencia hubiera encontrado, por un segundo, un poco de descanso. Esa noche dormí, de verdad, por primera vez en semanas. Durante algunos días, creí que todo había terminado. Las noches seguían siendo normales, ruidosas. No sentía presión en el pecho, no veía sombras. Volví a mi rutina con cierta cautela, como quien camina sobre hielo delgado. Me preguntaba si eso era todo, si con ese gesto bastaba, pero las cosas no son tan simples. Una noche, al volver de casa de un amigo, pasé por la calle. Era tarde, tal vez la 1 o 2 de la mañana.
La calle estaba iluminada, pero vacía, sin ruido, sin gente. Y ahí, al fondo, lo vi otra vez. Camilo. Estaba de pie, junto al mismo poste, esta vez más lejos, como si no quisiera acercarse, como si solo quisiera ser visto. Tenía la misma postura de siempre, los hombros caídos, la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, como si llevara mucho tiempo de pie en ese lugar. La luz del farol parpadeaba sobre él, proyectando sombras débiles que apenas rozaban el suelo. No se movía, no hacía nada, pero su presencia era tan clara como el aire helado de esa madrugada. Me detuve por un instante. El corazón me latía despacio, no con miedo, sino con una especie de atención total. Era como si mi cuerpo supiera que estaba presenciando algo que no podía entender del todo. No había miedo, solo una sensación extraña, difícil de explicar. No era tristeza, ni angustia. Era como estar frente a algo inevitable, algo que no buscaba hacer daño, pero que tampoco podía irse. Me pareció que su figura era más nítida que nunca, como si se hubiera definido con el tiempo, como si necesitara que lo viera bien. No parecía querer decirme nada. No parecía estar esperando nada. Tampoco había reproche en su presencia, solo una calma inquietante, como si estar ahí fuera suficiente, como si su única intención fuera existir durante ese momento. No había drama, no había espectáculo. Solo estaba ahí, suspendido en esa parte de la calle que el mundo había olvidado. Seguí caminando, no por valentía, sino porque no sabía qué más hacer, porque detenerme más tiempo me hacía sentir expuesto, aunque sabía que no corría peligro. Caminé con paso firme, sin mirar atrás, sintiendo que esa escena se grababa en mi memoria como una fotografía que nunca podría borrar. Y mientras me alejaba, sentí de nuevo esa opresión en el pecho, no tan fuerte como antes, más bien como un eco, como un recordatorio suave, casi íntimo, como si él quisiera asegurarse de que yo no lo olvidara. Desde entonces, lo he visto unas cuantas veces más, siempre cuando la calle se queda en silencio, siempre a distancia, nunca se acerca, nunca desaparece de golpe, simplemente se queda ahí, como una parte inevitable del lugar, como si fuera tan natural como los postes, las banquetas agrietadas o las luces titilantes. Una figura que no exige nada, pero que impone su presencia solo con existir. No sé si necesita ayuda, no sé si quiere justicia o solo compañía. No tengo forma de saberlo. Lo único que sé es que, desde que supe su nombre, la calle ya no me pertenece por completo. Ahora también es suya, y cuando cae el silencio, me toca recordarlo, aunque no diga nada, aunque no se mueva, aunque solo esté ahí.